Lo primero es que debo hacer la precisión de que voy a asumir el tema, voy a entender el tema, desarrollar el tema de género, divergencias sexuales desde la perspectiva de discapacidad o en clave de discapacidad. Y para eso entonces me voy a permitir leer un primer poema de Carmen Callejo que habla sobre capacitismo, ¿sí? Entonces dice, mi cuerpo no sirve, me dice, no sirve para satisfacer la mirada masculina. Mi cuerpo no sirve para aguantar 8 horas diarias de trabajo. Mi cuerpo no sirve para ejercer la guerra, para parir un hijo, ni para complacer a quien exige ser complacido. Mi cuerpo es una línea divisora entre mi luz y el mundo, pero mi cuerpo sirve para bailar mal y torpe, bailar bajo la lluvia, cuando nadie lo mira. Sirve para dar puñetazos y salvarse a sí mismo. Sirve para cultivar frutas, mancharse los dedos de barro y saborear el viento. Mi cuerpo sirve como escondites para deseos no normativos, mientras mi sexo es un invierno dormido. Mis nervios son un jeroglífico de orgasmos repartidos al azar por la piel. Mi cuerpo no le sirve a nadie porque no está hecho y construido para la servidumbre. Ningún cuerpo lo está. Entonces, retomo diciendo que voy a permitirme leer las 4 preguntas que son como los ejes de discusión para ir transitando en ellas. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué significa ser mujer hoy en el contexto y la realidad social colombiana? ¿Cómo se siente representada y cómo piensa que deberían estar representadas las diversidades sexuales y las equidades de género en las políticas nacionales y en educación superior? La otra pregunta es, desde sus lugares de cercanía a los espacios y la vida universitaria, ¿qué forma de violencia reconocen que han vivido? Y la otra es, en perspectiva de equidad de género y diversidad sexual, ¿qué deberemos visibilizar para eliminar? ¿Hacia dónde es necesario caminar en nuestras universidades? Entonces, digamos, la primera pregunta, pues como para retomar un orden, ¿qué significa ser mujer en el contexto y la realidad social colombiana? Justamente, digamos, el poema lo dice bien, es vivir, digamos, en los intersticios sociales. ¿Eso qué quiere decir? Vivir la marginación, la exclusión, la desventaja social, ¿cierto? Y si a esto entonces le sumamos intersecciones asociadas a la divergencia sexual, es decir, soy mujer, pero además trans o lesbiana o no binaria, eh, pues digamos que eso ya tiene unas implicaciones importantes en las posibilidades de participación social, pero también en esos lugares sociales que habitas, ¿cierto? Y efectivamente, digamos, estos asuntos no se encuentran o no se visibilizan en las políticas nacionales. Es decir, tenemos política de discapacidad, donde se incluyen algunos elementos niñas y niños, pero no, digamos, hay un aspecto que sea transversal y que tenga que ver con la divergencia sexual o las diversidades sexuales, ¿cierto? Y mucho menos que presuma o que se ocupe frente a la equidad de género, ¿cierto? ¿Qué es lo que nos encontramos en educación superior? Que efectivamente estas políticas también son aisladas, ¿sí? Digamos, en la Universidad del Valle, para la que hago parte, hay política de género, hay política de discapacidad, pero hay muy pocos espacios de encuentro o puntos de encuentro, ¿cierto? Y eso entonces provoca que se fragmenten los cuerpos justamente y que no haya una discusión por la construcción social en torno a cuerpos otros eh, que aparecen en los escenarios educativos, ¿cierto? Entonces atendemos la discapacidad o respondemos a la discapacidad muy pensada desde la deficiencia, ¿sí? Atendemos, digamos, la divergencia, la diversidad sexual, eh, muy puesta en la reivindicación de posibilidades identitarias, la equidad de género pensada desde la no violencia contra las mujeres, que si bien es importante cada una de ellas,
no tienen puntos de encuentro, ¿sí? Entonces eso provoca pues una fragmentación en nuestros cuerpos sociales a los que nos encontramos. Es decir, es bastante complejo vivir la divergencia sexual si sos una mujer con discapacidad, ¿cierto? O sos leída como mujer con discapacidad enferma o sos leída como mujer lesbiana o trans que necesita reivindicar unos lugares, otros en la institucionalidad, ¿cierto? En eso entonces nos encontramos las diferentes formas de violencia, aquellas que son de índole estructural, que tienen que ver con oportunidades, con formas de empobrecimiento un tanto agresivas, un tanto no, muy agresivas, pero también están más de la interacción, ¿sí? Entonces comentarios como ciega y lesbiana, o ciega y arepera, o discapacitada y arepera, y cosas, digamos, que son bien dolorosas y que, por supuesto, van lesando, digamos, esa alma o esa identidad, esa vida, pues, emocional y psicológica, ¿cierto? Formas de violencia muchísimas, sí, por ser mujer con discapacidad, todas aquellas que tienen que son, digamos, leídas en clave de capacidad, es decir, que te, primero que te nombran eh, desde la lisiada, la minusválida, sí, en donde se te asignan ciertas etiquetas, pero también desde la capacidad de responder por unas demandas, es decir, eh, se te exige a estos cuerpos que funcionan diferentes, se les exige que funcionen como funcionan los otros. Y creo que esto es altamente complejo, pues porque nuestros ritmos, nuestras formas de responder, de relacionarnos con el mundo, es completamente diferente. Y esto no se reconoce dentro de los contextos universitarios. Pasa mucho, por ejemplo, con las personas con autismo, con Asperger, sí que se les obliga, digamos, a exponerse, digamos, a toda la bulla, por ejemplo, eh, que puede haber en un salón de clase o en un espacio, eh, digamos, académico, y donde las personas no se pueden conectar. Y lo conversaba con una compañera de la universidad que se autorreconoce como eh, divergente, o persona como mujer con autismo, y planteaba la poca posibilidad de concentración que ella tiene en los espacios de clase por los comentarios, por el sonido del ventilador, por ejemplo, ¿sí? Y esto no es tenido en cuenta, ¿sí? Por el contrario es señalado. Las compañeras indígenas, por ejemplo, que viven algún tipo de diversidad funcional o de discapacidad, como son leídas como malentas, brutas, eh, pues por unas características de índole cultural que hacen que tengan un relacionamiento completamente diferente con el mundo, ¿cierto? Entonces, digamos, violencias todas las de índole arquitectónico, aquellas que tienen que ver con comentarios de parte de los profesores, por ejemplo, ¿sí? Pero también como los profesores ni siquiera se nos forma para responder a ciertas demandas que se nos hacen eh, para ciertos grupos sociales. Sí, creo que institucionalmente eso también es una forma de violencia. Y es posible que tengamos toda la disposición, pero no sabemos cómo atender, ni cómo responder, ni cómo reconocer esa diversidad, ¿cierto? Y cuando eso está unido a otras intersecciones, se nos complejiza mucho más el asunto, sobre todo en carreras de estas ciencias duras o ciencias exactas. En perspectiva de equidad de género y diversidad sexual, ¿qué deberemos visibilizar para eliminar y hacia dónde es necesario caminar en nuestras universidades? Justamente poder tensionar, digamos, estos temas, ¿sí? Poder ponerlos sobre la agenda, ¿sí? Que esto no se quede en las discusiones de colectivos y colectivas, sino que esto se pueda escalar justamente a espacios donde estemos profesores,
donde estén los directivos universitarios y esto pueda ir cambiando un tanto los valores sociales en torno a la diferencia y a la diversidad, ¿cierto? Entonces, creo que es necesario avanzar en procesos formativos digamos, a profesores, pero también a la comunidad universitaria. Así que esto no se quede en discusiones concretas de espacios concretos, ¿sí? Digamos, la política en sí misma no resuelve el problema del reconocimiento de la diversidad. ¿Sí? Esa política debe estar acompañada por un ejercicio pedagógico, pero además un ejercicio pedagógico donde participemos las personas que hemos estado implicadas. Es decir, que se dé voz protagónica o que se dé voz, eso puede sonar redundante, que se dé voz a las personas que experienciamos, digamos, ciertas formas de diversidad. Y bueno, la diversidad es inherente al humano, pero en este caso concreto que tiene que ver con la divergencia o la diversidad sexual y esas perspectivas de género, es importante ser escuchadas y escuchados pues para poder proponer y construir colectivamente. ¿Sí? Yo no creo, digamos, en que la respuesta tenga que ser meramente institucional ni meramente colectiva. Creo que el encuentro entre ambos espacios nos permitiría avanzar, pues digamos, en una lógica de reconocimiento y de transformación social en torno a ciertos asuntos que son políticos, pero también que son, digamos, humanos y que nos permiten unos tantos de coherencia en temas que han sido problemáticos, ¿sí? Históricamente. Y en ese sentido, entonces, digamos que la política en sí misma, pues se puede volver un saludo a la bandera, ¿sí? Pero si esa política va acompañada de un ejercicio pedagógico donde todos y todas participemos, creo que podría ser una buena ruta para darle continuidad a ese reconocimiento.